Son imágenes de este sábado. Miles de personas se manifestaron por las calles de Valladolid para reclamar a la Junta que revise su política sanitaria. 16 plataformas de 9 provincias, algunas competiciones propias, como un hospital nuevo para Aranda de Duero y otras genéricas, como la reducción de las listas de espera. Los sindicatos y partidos políticos de la oposición también se unieron a esta manifestación que desde el Partido Popular calificaron de movimiento preelectoral. Fuera como fuese y al margen de la guerra de cifras, una parte de la sociedad ha criticado la gestión sanitaria. ¿Qué tal? Buenas noches. Lo primero que queremos saber es si la Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León ha tomado nota de esta multitudinaria manifestación. Consejero de Sanidad, muy buenas noches. Buenas noches. Antonio María Sáez Aguado, ¿ha apuntado todas las quejas y peticiones que venían en ese manifiesto y en las pancartas de la gente que desfiló el sábado por Valladolid? Pues por supuesto, tanto el manifiesto que se había planteado previamente como de las propuestas, de las reivindicaciones que se han planteado a lo largo de esta manifestación. Hemos tomado nota y actuaremos, por lo tanto, en consecuencia. ¿Se puede dar respuesta a todo? Bueno, yo creo que a muchas cosas sí, y supongo que después tendremos oportunidad de valorarlo. Curioso, el vídeo inicia con un grito de sanidad pública. Sanidad pública. La sanidad en Castilla y León es pública. Todos los centros sanitarios de atención primaria, de los hospitales, los médicos, las enfermeras, los técnicos, son trabajadores públicos y las reglas y las normas son las de la sanidad pública. De manera que eso yo creo es muy importante y a partir de ahí hay que escuchar las nuevas propuestas, las nuevas reivindicaciones, el hospital de Aranda, centros de salud, etcétera, que tendremos que analizar y ver en qué medida podemos ir atendiendo. Bueno, hemos querido que una parte de esos portavoces de esas 16 plataformas de las 9 provincias que se dieron cita en Valladolid el sábado nos acompañen. Uno de ellos es Juan Antonio Ayllón, muy buenas noches. Muy buenas noches. Es el portavoz de la Plataforma de Defensa de la Sanidad, por la Sanidad Pública de Burgos. ¿La sanidad de Castilla y León está tan mal como todas esas pancartas que veíamos? Bueno, primero yo tengo que dar las gracias por habernos permitido estar esta noche aquí a título personal o por lo menos a título de nuestras respectivas plataformas. No venimos representando a ninguna otra más que a la nuestra. A la vez que manifestar mi sensación de estupefacción de encontrarme en el debate con el señor Sáez Aguado, siendo todavía consejero de Sanidad, pese a la manifestación multitudinaria sin cifras del otro día, que clamaba una forma distinta de gestionar lo público, de gestionar la sanidad. Y desde luego, con la guinda, si me lo permites, de ese autoproclamado plebiscito desde el propio ordenador personal del consejero, utilizando a los jefes de servicio o determinados jefes de servicio de esta comunidad, por cierto, perfectamente removibles de su puesto, porque son a discreción del consejero, en un alegato hacia una defensa acrítica de lo que está pasando y desviando la atención de la verdadera reivindicación, que en ningún momento ha planteado el mal funcionamiento de nuestros profesionales, al revés, y yo lo soy, uno de ellos, sino que se está desviando la atención de la crítica a la gestión hacia la crítica a los profesionales, de la cual nos desvinculamos absolutamente. Plácido Martínez, buenas noches. Hola, buenas noches. Es portavoz de la Plataforma de Defensa de la Sanidad Pública de Ponferrada. Del Bierzo y la Ciana. ¿Hay problemas generales en la sanidad de Castilla y León o son problemas puntuales
y locales? Las dos cosas. Hay problemas generales, como son, por ejemplo, las listas de espera, que son insoportables. En cuanto a las listas de espera, en el Bierzo y la Ciana son todavía peores, es decir, las peores cifras seguramente nos las llevamos en el Bierzo y la Ciana. Y hay problemas puntuales. En cada comarca, en cada provincia, tienen sus problemas puntuales, y en el manifiesto que leímos el sábado día 20, pues se hizo una lista, no completa, pero una lista bastante exhaustiva de todos y cada uno de los problemas que se están registrando en Castilla y León. La prueba de que efectivamente la sanidad pública, y cada vez menos pública, nos preocupa y no tiene el nivel que entendemos que tiene que tener, la prueba es que la manifestación del sábado estaba apoyada por más sindicatos, partidos políticos, instituciones, ayuntamientos, asociaciones de enfermos, asociaciones de vecinos, etcétera, etcétera, más que ninguna otra manifestación en los últimos años en Castilla y León. Además de toda esa variedad de asociaciones y de colectivos, nos acercamos aquí a Valladolid gente de todos los rincones de Castilla y León, como decíamos antes. Vinimos de Segovia, Valle del Tieta, Burgos, Palencia, Guardo, Las Merindades, León, Salamanca, Benavente, Zamora, el Bierzo y la Ciana, etcétera, etcétera. Eso significa que hay problemas propios de cada una de las comarcas, de cada provincia, pero también hay problemas comunes. Insisto en las listas de espera, y en ese sentido las listas de espera, muchos de los que analizamos este problema entendemos que no es una cuestión puntual o coyuntural, sino que la lista de espera es una estrategia para acabar con la sanidad pública. Por mucho que el consejero diga que efectivamente defiende la sanidad pública, igual que nos decía el gerente regional de salud que él era un defensor de la sanidad pública, los hechos pues no son así. Cuando se hace una externalización, se está atacando a la sanidad pública. Cuando se tienen menos profesionales de los necesarios, se está atacando a la sanidad pública. Cuando se empuja a la gente a la sanidad privada, se está atacando a la sanidad pública. Si os parece, vamos luego entrando en materia, punto por punto, para no extendernos demasiado en esta presentación. Enseguida vamos a abrir ese debate para conocer los diferentes puntos de vista. Antes, vamos a recordar lo que sucedió el sábado para que escuchen las diferentes reivindicaciones de las plataformas, también de los partidos políticos. Las plataformas por la sanidad pública de la comunidad llevaban meses preparando esta protesta. Asociaciones, partidos políticos y sindicatos movilizaron decenas de autobuses que llegaron de diferentes puntos de la comunidad a Valladolid para protestar con un mensaje común: nos duele la sanidad. Desde la Plaza Mayor y hasta la sede de la Consejería de Sanidad, miles de personas corearon con distintas músicas pública y de calidad el mismo mensaje: gritos a favor de una sanidad pública de calidad y en contra de los recortes o las listas de espera. Tenemos listas de espera en traumatología, oftalmología para el año 2019. Pero también se escucharon peticiones más concretas. Se nos quitó un médico de urgencias en la zona rural de Villadiego. En concreto, en la zona básica de salud de Villalpando ha estado faltando un médico durante los últimos 2 años y medio. Por ejemplo, 4 hospitales y otros tantos centros de salud. Valle del Tieta pide desde hace mucho tiempo un hospital comarcal. Allí se escuchó también la voz de los que siempre llevan una bata blanca, de los profesionales, sobre todo del medio rural. Demandamos el cese de las acumulaciones en las consultas. Si la atención primaria no tiene tiempo, se saturan los hospitales y se atiende con mucha peor calidad. Muchas reivindicaciones recogidas en un manifiesto que las plataformas quieren compartir con los grupos parlamentarios en las Cortes. Construir un documento en el que se base los cambios necesarios y las recuperaciones imprescindibles para que el sistema sanitario público en Castilla y León cumpla su función. Entre los ciudadanos que recorrieron el centro de Valladolid se colaron algunos sindicatos y también la oposición. La sanidad de Castilla y León está enferma. Y está enferma de una enfermedad, de un virus que se llama Partido Popular. Hoy aquí hemos dicho que la sanidad es un derecho, que la sanidad no es un negocio. Que el Partido Popular escuche. Una presencia y unas críticas, las de los partidos políticos, que la Consejería de Sanidad ve como irresponsables. Admiten la crítica, dicen, pero no que se difame la calidad de la sanidad y a sus profesionales.
Los sindicatos de médicos y enfermeros no participaron. Sí lo hizo el de técnicos sanitarios, aunque decidieron no firmar el manifiesto. No firmamos el manifiesto por la politización que había, pero sí apoyamos la sanidad pública. La Marea Blanca, la primera que congrega a ciudadanos de toda la comunidad, llegó pocos días después de conocer los últimos datos de las listas de espera, con mejores resultados que el año anterior. Y en un momento en el que el presupuesto sanitario supone un 43% del total. Esas cifras son la garantía para el Gobierno regional, que ofrece repetidamente diálogo a los ciudadanos. También ellos, las plataformas, repiten los mismos mensajes, los de privatización y recortes. Bueno, pues eso sucedía el sábado y también con amenaza de volverse a repetir alguna otra manifestación. Consejero de Sanidad, ¿cómo piensa resolver esto? Ha dicho que van a tender la mano. ¿A quién es más importante o prioritario? ¿A las plataformas que protestaban o a los grupos políticos que quizás hacen incluso más ruido? Bueno, nosotros estamos en disposición de escuchar, de analizar y de intentar dar respuesta a lo que han planteado las plataformas y también los grupos políticos. Con las plataformas nos hemos reunido con todas ellas. Yo me he reunido con las que hace un tiempo lo han considerado. Con muchas de ellas nos hemos reunido localmente para analizar sus propuestas y desde luego con los grupos políticos. Yo quiero recordar que hace 3 años firmamos un acuerdo por la sanidad pública con los 11 colegios profesionales sanitarios y con 50 sociedades científicas de carácter sanitario y con los 3 sindicatos sanitarios, de médicos, de enfermeros y de auxiliares. Por cierto, cuando se dice que los sindicatos han participado en la manifestación, así ha sido, pero no todos. No lo hemos dicho, los sindicatos... Sí, claro. Yo quiero recordar que los sindicatos médicos, los sindicatos de enfermería y los de auxiliares no han suscrito este manifiesto, algunos lo han dicho expresamente, y son los sindicatos profesionales de la sanidad. Pero nosotros estamos dispuestos a escuchar y a analizar y a actuar en consecuencia, pero con una base fundamental, que no cuestionemos el carácter público de la sanidad y que no cuestionemos globalmente a la sanidad, que analicemos los problemas y que demos alternativas. La sanidad en Castilla y León es pública, lo va a seguir siendo. Lo que tenemos que hacer es mejorarla con las propuestas que correspondan. Ese es el primer punto, uno de los que veíamos en el manifiesto. ¿Ustedes tienen algún indicio de que piensen que la Junta tiene intención de privatizar la sanidad? Absolutamente muchos. Voy a ir con uno. Y voy a, si me da tiempo y se me permite, utilizar algunos argumentos que el consejero ha plasmado en un artículo en el Norte de Castilla hace unos días. Dice... la Junta de Castilla y León, el SACIL, está más financiado ahora que antes de la crisis en el 2010. Esa crisis horrible. Y yo traigo unos gráficos que me gustaría, si pudieran ser puestos Gírelo, aquí, para que vieran cómo efectivamente, consejero, en términos de euros corrientes, este año, por fin, hemos alcanzado, después de una gran caída, hemos alcanzado los niveles del 2010 y la crisis. Pero esto es una trampa, consejero. Esto es posverdad, como usted mismo decía en su periódico, en el periódico. Porque eso hay que traducirlo a términos de euros corrientes. Hay que calcular la inflación, la modificación del IPC, de Castilla y León, no la de Grecia, ni siquiera la de España. Y si utilizamos los datos oficiales del IPC para ver cómo ha evolucionado la financiación de nuestra sanidad pública, la Consejería de Sanidad en estos años, no estamos ni de lejos en el año 2010. Pero es que si nos retrotraemos y vamos... Tenemos que avanzar. Una cosa, es decir, mire lo que hemos perdido cada año, consejero, porque no hemos actualizado al IPC y porque hemos bajado la financiación tremendamente. Fíjense lo que hemos perdido cada año. Total, en estos 8 años, es un minuto, por favor, medio, hemos perdido
3.400 millones de euros de financiación en 8 años. 3.400 millones de euros, luego le diré qué podemos hacer con ellos, es el presupuesto de todo el año de la consejería. Vamos a ver, pero no sé qué tiene que ver con la privatización, porque en el sentido de que a lo mejor Sí, no hay se lo puedo explicar. No existe más dinero. Yo solo quiero decir una cosa. El manifiesto que convoca esta manifestación plantea recuperar los recortes y creo que textualmente recuperar el presupuesto del año 2010. Así se plantea en el manifiesto. Y yo digo, el presupuesto que tiene la Consejería de Sanidad este año, 2018, es mayor que en el año 2010. Pero voy a más. El señor Ayón se olvida y hace las truculencias que quiere hacer, pero se olvida de muchas cosas. Que hay cuestiones que se han reducido el gasto, por ejemplo, en muchos contratos de servicios, que los profesionales han sufrido, eso sí, los profesionales, algunas medidas, que en el año 2010 el gobierno del señor Zapatero redujo los salarios públicos en un 5%, que después el gobierno de Rajoy los congeló. Eso es lo que ha permitido mantener lo fundamental de la sanidad pública en Castilla y León. No se han cerrado ni un solo centro de salud, no es verdad. ni un solo servicio hospitalario. No es verdad. Y eso es lo fundamental y por lo tanto hemos mantenido y a partir de ahí vayamos a mejorar y estudiemos las medidas en las que tenemos que mejorar. Con opciones, pero... El complejo hospitalario de Burgos, estoy hablando de mi provincia, tenía el Hospital General Yagüe, el Hospital Divino Vallés y el Hospital Fuentebermeja. Bien, el Hospital Divino Vallés con 230 camas y 8 quirófanos está cerrado en cuanto se abrió el UBU. Nuestra capacidad de resolución de nuestro sistema está muy deteriorada y por eso está sobrecargado el hospital sin gripe, consejero, porque no ha habido gripe. Juan Antonio, si no nos avanzamos, por responder, si quiere responder a lo de la... Simplemente, esa posición inmovilista. Hay un hospital provincial antiguo, se construye un nuevo hospital con más recursos y, lógicamente, sustituye al anterior, me parece que es un argumento absurdo. No lo puede absurdo. sustituir porque en el se cierra un hospital porque se construye un hospital nuevo y se abre un hospital nuevo. Le recuerdo, consejero, es que si no, no avanzamos, es que tenemos que avanzar. Luego, si quiere añadirlo, lo añade. Es que si no, no avanzamos, tenemos ya medio programa sobre privatización. Sobre privatización. Desde diciembre de 2016 hasta agosto de 2017, solo en el Bierzo y la Ciana se ha externalizado 500.000 euros, 132.000 euros en traumatología, oftalmología, rehabilitación, cirugía general, etcétera, etcétera. 1.837.000 euros. Y en el último trimestre, aunque no está la memoria de actividad asistencial del último año, en traumatología se han hecho nuevas externalizaciones, en pruebas diagnósticas otras 2.000 ecografías, en fisioterapia 140.000 el otro día. Todo eso es dinero que va a la sanidad privada, que no estamos en contra de ella, no estamos en absoluto en contra de la sanidad privada, estamos en contra de que el dinero público se desvíe a la sanidad privada. Me parece muy bien que uno busque su negocio en el sector que quiera, pero el dinero público debe ir a la sanidad pública y todo este dinero se desvía allí y estamos perdiendo sanidad pública. Podemos tener el hospital muy bonito que sigue siendo público, pero el dinero se nos va por ahí. Me parece muy interesante la apreciación. Usted dice, hemos destinado 1 millón y pico de euros a la sanidad privada a través de conciertos. Y es cierto. El Hospital del Bierzo tiene, el área de salud del Bierzo, creo recordar que 170 millones de euros de presupuesto. En Castilla y León, el 96% del gasto sanitario es directamente público y el 4% se utiliza a través del concierto. En España, esa cifra es del 9,6%. Me parece muy injusto que se diga que eso es privatizar la sanidad. Pero le digo más, en el Bierzo, precisamente al que usted hace referencia, el 80% de esos conciertos, ¿sabe a qué hospital van? Al Hospital Fundación La Reina, una entidad privada sin ánimo de lucro que presta buen servicio en una pequeña parte de lo que hace la sanidad pública. El 96% se hace en los centros públicos y una pequeña parte
en centros concertados, muchos de los cuales el Hospital de la Reina, Fundación sin ánimo de lucro, la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios, el Hospital Benito Meni, etcétera, etcétera, entidades privadas sin ánimo de lucro. Es igual que sean sin ánimo de lucro, el caso es que son A mí no privadas. me da igual. Bueno, desde su política evidentemente no es lo mismo, pero desde el punto de vista de las plataformas sí estamos en contra, porque queremos que el 100% sea público. Pero es que tenemos un dato en los últimos días que entendemos que es muy alarmante. En breve plazo hay una ley aprobada que las residencias privadas de ancianos en el área del Bierzo van a estar atendidas por personal sanitario público. Es decir, el dinero público va a ir a ayudar a esas residencias de ancianos que son privadas. No, perdón, eso me parece que... Eso no es cierto. No, mire usted, las personas mayores que viven en residencias tienen todo el derecho a ser atendidos por el sistema público. Sí. Porque son ciudadanos de Castilla y León, en el hospital o en la atención primaria. Sí. O sea, ¿usted quiere quitar el derecho a la asistencia sanitaria a las personas que viven en una residencia de ancianos? En absoluto. Yo lo que quiero es que la sanidad pública, con dinero público, no financie el negocio de quien sea. Yo no lo financio. Yo digo que los médicos de familia tienen que atender a los ciudadanos que tienen tarjeta sanitaria pública. Si le da ese servicio a una empresa privada... Vivan en su domicilio o en una residencia. Esa es la cuestión. Consejero, a base de quitar el médico que la legislación actual obliga a la empresa privada a tener. La Consejería, la Junta, libera a la empresa privada de esa obligación, que eso sí que es atender por encima de lo demás a los ancianitos que están ingresados, y se lo enchufa a un sistema público absolutamente sobrecargado. Consejero, yo hoy he hecho 2 consultas. Y no es una excepción, porque pasado mañana viernes tengo otras 2 consultas. No sé si cómo voy a hacer para asumir las 2 o 3 residencias que tengo en mi centro de salud. Vamos avanzando. Tema de recortes. Es importante porque es una de las reivindicaciones, pero yo creo que hay que distinguir lo que es un recorte, que se supone que es que se haya quitado un servicio que existía, y otra cosa es una reivindicación nueva, que me imagino que pues todos queremos que haya más tecnología, haya más quirófanos, haya más cosas, y que eso, digamos, que no tiene nada que ver con un recorte. Sí, yo, aparte de ser médico de familia, tengo formación en salud pública, en administración sanitaria, y comprendo como ningún otro consejero que los bienes son finitos y que hay que establecer prioridades, y que esto no es el maná. Una cosa es que no sea el maná, y otra cosa es que en 8 años hayamos perdido 3.500 millones de euros de financiación en dineros de verdad, en euros corrientes, no constantes, perdón, no en cifras. Hemos perdido 3.500 millones. ¿Sabes qué podemos hacer con 3.500 millones? Sobrevenir todas las demandas de nuestras plataformas. Podemos crear... ¿Pero existen esos 3.500 millones? Porque, claro, sí, porque ¿sabes qué pasa? Que en este país han respondido, quienes lo han hecho, a esa crisis de una manera draconiana. La crisis, consejero, lo sabe mejor que yo, produce mucho sufrimiento, mucho dolor y mucha enfermedad. Y lo que ha hecho este país, no solamente nuestra comunidad, es responder a esa crisis disminuyendo drásticamente los recursos de protección y de promoción. Con lo cual, la carga de la crisis ha ido a cargar sobre los más necesitados, les ha producido más necesidades y el Estado les ha dejado aparte. 3.500 millones que deberían de haberse rascado de otros sitios, nunca del sistema sanitario. De esa manera, pues yo 30 días al año haré doble consulta, y como yo, todos los médicos de esta región, y los traumatólogos y los cirujanos harán. Y mientras tanto tenemos los hospitales cerrados por la tarde y estamos dando dinerales a empresas privadas. No sé si con el dinero de la Junta se podía haber quitado de otras consejerías, rascado de otros sitios para que hubieran ido para la sanidad, o a pesar de que es la que se lleva ya, creo que un 43% de... Perdón, no es un 43, es un 33%, según puedo demostrarles aquí. 33% el último año, bajando. El señor Ayona se ha preocupado mucho de ilustrar con gráficos que en realidad, como no les vemos, pues no sabemos lo que dicen.
Yo lo que le puedo asegurar es que de los presupuestos disponibles por las consejerías de la Junta de Castilla y León, el 43% se destina a la sanidad. Y podremos discutir, y le digo, del crédito disponible por las consejerías. Podría ser más o menos. En otras comunidades, en algunas muy pocas, es algo más. En otras cuantas es algo menos. Y lo podremos discutir. Pero desde luego que un gobierno destine el 43% de su presupuesto disponible a la sanidad me parece que es algo que, en fin, debemos de considerarlo. Y en segundo lugar, en España se ha producido una situación de crisis económica que ha tenido un impacto sobre las administraciones públicas. Algún impacto ha tenido sobre la sanidad también. Pero yo le puedo asegurar que el mayor impacto no le ha tenido en las prestaciones, ni en los recursos, le ha tenido en los profesionales. Empezando por las medidas de bajada de sueldo de un 5%, de congelación, de aumento de la jornada laboral. Los profesionales probablemente tengan más razones para quejarse. Pero le repito, no se ha cerrado ni un solo centro de salud, ni un solo servicio hospitalario. Pero por favor, y consejero. Claro que no. Pero, dígame consejero, qué centro de salud se ha cerrado. El Hospital Divino Vallés, que si recuerda, estaba comunicado teóricamente con el UBU. Ha sido sustituido por un nuevo hospital, sí. No, en el plan funcional estaban los dos hospitales y hoy el Divino Vallés está cerrado. Un edificio enorme y bien preparado. Hospital. Claro. Sí, perdiendo 300 camas, es verdad. Fíjese, el hospital del Río Ortega, antiguo de Valladolid, está cerrado como hospital, porque se ha abierto uno nuevo. Eso mismo ha ocurrido en Burgos. Complejo hospitalario de Burgos. Un hospital nuevo y se cierra uno viejo. Sí. Punto. Con un balance de 230 camas menos. ¿Se cierra o no se cierra? Nos quedan 7 minutos, si queréis, porque ya sé que estáis introduciendo todas las cosas en las mismas, pero bueno. O recortes, si quieres añadir algo más de recortes, o pasamos a las listas de Sí, espera. a mí me gustaría, a ver si puedo decirlo brevemente, en cuanto al tema que ha sacado el consejero, y yo creo que es uno de los fundamentales, que es el recorte en profesionales. En 2012 sacó una ley por la cual intentaba reducir los costes, y la consecuencia de esa ley fue que la siniestralidad laboral aumentó de forma alarmante. El señor Herrera el otro día decía que se había ahorrado 14 millones, pero echando cuentas del dinero que cuestan las bajas por incapacidad temporal y por otro tipo de ausencias, hay un desfase de 38,5 millones. Esto es un ejemplo de la mala gestión. Nosotros no estamos en contra de esto o de lo otro, estamos en contra de la gestión mal hecha. Eso es un ejemplo, pero le digo más. En el año 2017, en atención primaria, el porcentaje de sustituciones para vacaciones y para otro tipo de ausencias fue solamente del 5%. En cualquier empresa, todos los trabajadores tenemos derecho a tener nuestras vacaciones, ¿verdad? Bueno, pues estoy hablando del Bierzo y la Ciana, solo el 5% de sustituciones. Más le cuento, consultorios rurales cerrados, un total de 715 días. Es decir, y tengo aquí las fotocopias, llega un señor o una señora por la mañana a su centro de salud y resulta que se encuentra con un cartel que dice: hoy no atiende el médico, hoy no habrá enfermera, o vendrá 2 días a la semana, etcétera, etcétera. Total 715 días. Esto no es mantener una sanidad pública de calidad. Se está haciendo recortes a base de precariedad en el empleo, a base de no sustituir y a base de que los médicos y los profesionales hagan el doble de lo que tenían que hacer, sustituir a otros profesionales que cogen vacaciones o están enfermos o lo que sea, y tienen que hacer su trabajo. En cuántas ocasiones nuestros telespectadores se han encontrado que llegan a su consulta y no les atiende su médico, sino que les atiende otro que sustituye porque su médico no está. ¿Es complicado sustituir a esos médicos a la Consejería de Sanidad? Sí, es complicado, pero fíjese qué contradicción se produce. Termina diciendo cuántas veces se encuentran con que un médico no es el suyo, sino que es sustituido por otro. Claro. El de la consulta de al lado. No es que sea otro distinto, sino el de la consulta de al lado. Es que los médicos, que hacer dos. Es que los médicos tienen derecho a vacaciones, a días de permiso, a días de formación, y entonces tiene que haber otro. Esa es una crítica que se nos ha hecho, que cambian mucho los médicos en primaria. Sí, pero y que los pacientes no siempre otro reciben... contratado de fuera, no el que está en la consulta de al lado. En Castilla y León el número de médicos, eso es conocido,
Esto nos lo dice la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública, en la que están integradas las plataformas. Castilla y León es la comunidad, o buena parte de ellas, es la comunidad con mayores recursos en atención primaria. Y le puedo decir más, tenemos 587 médicos de área que sustituyen a los médicos de los equipos. Y efectivamente, en ocasiones se plantean algunos problemas, pero fíjese usted qué curioso. Estamos hablando de centros de salud que atienden a una población, a un núcleo de población de 20, de 30 habitantes, donde a veces efectivamente se plantean problemas. Hay que cambiar la hora, en alguna ocasión no se puede hacer la consulta, pero si usted analiza el panorama en cualquier comunidad autónoma, usted observará que es que ahí no se suspende ninguna consulta, es que no existen. Las consultas se hacen en los centros de salud. Un segundito, es la última intervención, o sea que usarla como mejor correspondáis, y sí quiero añadir una de las frases que se dijo por parte de la responsable secretaria de socialista Mercedes Martín, que se hablaba de que es peligroso ponerse enfermo en Castilla y León y que ha generado pues entre los profesionales el rechazo y lo demás. Entonces, listas de espera, lo que queráis, pero estamos ya fuera de tiempo. A mí me gustaría que todas las aseveraciones que se hicieran con el mismo rigor que pretendemos hacer nosotros, con fuentes todas oficiales. Yo diría sobre esa frase, corremos el riesgo de que enfermar en Castilla y León sea un grave peligro para la salud. Corremos ese riesgo. ¿Qué le decimos a los ciudadanos? 25.000 ciudadanos españoles, castellano-leoneses, que están esperando para ser intervenidos, o los miles y miles para recibir... es que no son números, oiga. Es que, ¿sabe qué pasa, consejero? Que si las listas de espera las vemos desde una oficina, no vemos el sufrimiento que arrastran. Y yo comprendo que para el consejero es difícil ponerse en ese sufrimiento porque el consejero no tiene lista de espera. Y seguramente su familia eso no lo tampoco. sabe usted. Yo puedo sospechar que no. Igual está que... Está equivocado. También eso también es para deciros con datos y con... Está usted equivocado. Además. Yo apelo a la ciudadanía... Sobre mi familia y sobre mí está usted equivocado. De manera que no me hable de eso. Bueno, pues hablo solamente de usted. Retiro lo de la familia. Y la lista de espera no afecta a todos los ciudadanos por igual. Ni muchísimo menos. Y eso no hace falta ser médico para percibirlo. Y por eso la lista de espera, por encima de lo que pueda tener de peligro para la salud o no salud, o la vida, que puede ser relativo, afecta a una cosa mucho más importante, que es la dignidad de las personas. Porque además, cuando a la lista de espera no se accede de forma igual, y no se accede de forma igual, se produce un gravísimo problema de equidad. Algo que el sistema sanitario y que la administración pública en general tiene que preservar fundamentalmente. Y nuestras listas de espera y los recortes enormes que se están produciendo atentan contra la igualdad de los ciudadanos, perjudicando a los más necesitados. Esto también vuelve también a comparar un poco la situación que tiene Castilla y León con el resto de las comunidades autónomas y cómo nos encontramos. Pero... Primero, esa desigualdad en la gestión de las listas de espera me parece que no es de recibo. Desde luego, el consejero no decide a quién se interviene en un servicio quirúrgico. No me refería. Esa decisión la toman los profesionales de los servicios quirúrgicos. Y me parece que no es de recibo plantear que establecen otro tipo de prioridades que no sean las prioridades clínicas. Nosotros lo que hemos dicho es que la lista de espera se gestiona con criterios de prioridad clínica, que se intervenga antes de 30 días a los pacientes en situación grave. Y eso, afortunadamente, llevamos 2 años cumpliéndolo. Segundo, la lista de espera quirúrgica se ha reducido en el último año en 3.700 pacientes. Cuarto, la demora media se ha reducido en 29 días en el último año. Y quinto, Castilla y León, consulte los datos del Ministerio, es la 4ª comunidad autónoma con menor número de pacientes en lista de espera. ¿Esto es mejorable? Sí. ¿Esto es aceptable? No.
Si lo comparamos con la situación que hay en España, ¿por qué? No estamos mal, porque vivimos en España, señor Ayón, y porque usted no puede extrapolar y sacarnos a un mundo ideal. No. ¿Y tenemos que mejorarlo? Sí, es nuestra obligación, y lo estamos mejorando. Bueno. Y lo tendremos que seguir mejorando. Pero no saque usted una prueba, las cosas de consejero, contexto para hacer una ecografía sentido. de mama a una señora que puede tener un cáncer de mama, en mi hospital tarda 207 días en hacerse. No lo creo. Datos suyos, de su página web. Intervención, nos tenemos que ir. Bien, o sea que la última intervención. Hacer política es elegir, como bien sabe el consejero y los telespectadores. Elegir significa dar prioridad a unos gastos y a otros. Que haya el 40 y tantos % en sanidad o que haya 30 o no sé qué, es bonito andar con cifras, pero si en una familia alguien tiene que elegir entre ir de fiesta o pagar las medicinas de la abuela, la cuestión es elemental, hay que pagar las medicinas de la abuela, ¿verdad? Entonces, en sanidad, si no tiene bastante dinero la Consejería de Sanidad, lo que tiene que hacer es buscarlo y reclamarlo en otros lugares, porque hay cosas prioritarias. Y a propósito de las listas de espera, yo no sé si sabe, supongo que sí, que hay un limbo en las listas de espera en muchas ocasiones en las que se llega al Hospital del Bierzo, por ejemplo, con una demanda de una prueba diagnóstica y no le dicen en qué mes le van a hacer la prueba, le dicen ya le llamaremos. Eso es un limbo que no contabiliza las listas de espera, ya de por sí escandalosas, porque a mí me parecen escandalosas, pero insisto en que eso de la lista de espera y la falta de personal que no se contrata por seguramente una mala gestión de la consejería, es llevarnos a la privatización, empujar a la gente a que vaya a la sanidad privada, y despojar a la sanidad pública de lo que tiene que ser. Responda y una última mensaje también, porque no han estado aquí todas las plataformas, pero sobre todo a los telespectadores, que son los castellanos y leoneses, que son también clientes de la sanidad pública. Mire usted, yo lo que deduzco de alguna de las intervenciones es que se dice, esto está muy mal y hay un riesgo de privatización. Yo reitero, en Castilla y León todos los recursos sanitarios son públicos, todos los centros de salud, todos los servicios hospitalarios. Hablamos de mi hospital. Segundo, las listas de espera a las que usted hacía referencia, insisto, se han reducido en 3.700 pacientes en 29 días y estamos ahora mismo en una demora media de 78 días. Puede parecer muy grande, es mucho menor para los pacientes con problemas importantes, pero quiero recordar que en España la demora media es de 104 días. Hay comunidades que están en 170 y tantos días, Castilla-La Mancha, Canarias, y yo lo que apelo es que no se haga un diagnóstico catastrofista de la sanidad de Castilla y León cuando vemos que en comunidades cercanas la situación, desde luego, no solo no es mejor, sino que es bastante peor. Y que, por lo tanto, desde luego, nuestra obligación es mejorarla y seguir mejorando las listas de espera y seguir mejorando la calidad de la atención. Y finalmente, la sanidad no depende solo de este consejero. Yo quiero hacer una apelación a la importancia del compromiso que tienen los profesionales de la sanidad pública. Eso es lo más importante y eso es lo que nos va a permitir, y desde luego no creo que los profesionales permitieran que hiciéramos operaciones de privatización, como se insinúan, etcétera, porque ellos son empleados públicos y porque ellos utilizan recursos públicos muy importantes. Nos tenemos que ir. No sé la apelación, consejero, a confundir la gestión suya y de su departamento con el desempeño de los profesionales me parece inmoral. Y están constantemente queriendo enfrentarnos a nuestros compañeros profesionales, que le he dicho desde el principio que por ahí no va la cosa, ni muchísimo menos. Solo le digo una cosa. Los tres, en la sanidad hay 6 sindicatos representativos. Sí. Los 3 que tienen carácter profesional sanitario no han querido saber mucho de esta movilización. Ninguno de ellos mayoritario, consejero, por razones evidentes. Hombre, claro. Ellos lo han dicho. ¿Quiere que se lo diga? Y segundo, tenemos que irnos. Hay profesionales que les duele que se haga un diagnóstico tan catastrofista
de la sanidad sí, pública. Aquellos jefes de servicio que están a su servicio y que a usted le abandonó una carta, consejero. Critíquenme a mí y no a la sanidad. No se preocupe que le criticamos a usted. La sanidad es lo que queremos nosotros mantener público y de calidad. Es la gestión de la consejería la que estamos criticando. Y desde luego entendemos que la sanidad se mantiene gracias a la dedicación de los profesionales y a la paciencia de los pacientes. Pues muchísimas gracias. Podemos concluir que la sanidad en Castilla y León tiene buena salud a pesar del consejero, si ustedes quieren. Pero díganlo eso, ayuden a prestigiarla. Muchísimas gracias por estar hoy aquí. Nos quedaban muchos temas, incluso eso, la politización de esta manifestación, nos queda en el tintero y otras muchas cosas. Nos hemos pasado incluso 15 minutos, ya veremos cómo lo arreglo yo ahora, pero no vamos a cortar nada del programa porque ha sido muy interesante. Gracias por estar aquí representando a las plataformas y gracias sobre todo al consejero por dar la cara y por explicar cómo van a intentar hacer frente a las reivindicaciones que escuchamos este sábado. Muchas gracias a usted. Gracias a vosotros. Nosotros nos tenemos que ir, seguramente seguiremos hablando de estos temas. Si vuelve a haber manifestaciones, se lo contaremos en los informativos y si es necesario hacer más debates, pues en Castilla y León Televisión, en Espacio Abierto, abriremos este hueco para hablar de ello. Volvemos la próxima semana también con un tema importante que son las pensiones. Eso será ya el próximo miércoles. Hasta entonces, pasen una buena semana.